Estimadas maestras, ¿pueden ir haciendo la evaluación docente, por favor, en su app? En su app, por favor, pueden ir haciendo su evaluación docente, por favor. Vayan haciendo su evaluación docente, por favor, por favor, por favor. Dice, mm. Bien, vamos a ver hoy lo de políticas públicas y tecnología en desarrollo, en la teoría del conocimiento en educación superior. También vamos a ver también parte de la Agenda 2030, espero nos dé tiempo. Ya más específicamente, la clase pasada veíamos de forma general, ¿no? Y hoy vamos a ver específicamente México, ¿ok? Ahora, ¿qué es la situación problemática? Bueno, pues cuando hablamos de tecnología no estamos hablando de software ni programas, estamos viendo toda esta parte de, por ejemplo, aquello que tú tienes, ¿qué le puedes mejorar para poder reusar? También tiene que ver con esta parte de desarrollo de sustentable y además también tiene que ver con toda esta parte de la Agenda 2030. En su plataforma ustedes tienen un documento de la Agenda 2030 y ahorita cuando acabemos este tema vamos a ver la Agenda 2030, por ejemplo. En España ya está armando todos los apartados de de la Agenda 2050. En Europa también ya tienen esta parte de la Agenda 2050. Pero México no sé si apenas estamos preparándonos, no lo sé, o todavía no es esta parte de avance, ¿no? Porque realmente no es que México ignore, ¿no? Es que realmente ahorita lo vamos a ver en las demás presentaciones donde en este documento que ustedes tienen en su plataforma, igual este es un documento de la web que meten pues todo este enfoque cuantitativo donde dan números, dan datos, cómo lo está haciendo México en administración pública y desarrollo sustentable también con la política pública, porque tiene que ver toda esta parte de cómo lo viven, cómo lo siente, cómo lo experimenta México. Entonces, a final de cuentas, nosotros tenemos una economía emergente. Ujú. Eh, por lo regular, todos los países desarrollados tienen ese tipo de economía. No es que sea mala, no. Realmente se adopta por esa economía porque en otros países, por ejemplo, cuando se comenta, cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía, pero tiene que ver con toda esta parte de qué efectos tiene el efecto globalizador económico. Por ejemplo, en su documento también habla, ahí en la unidad 3, habla del TLC, ajá, del Tratado de Libre Comercio. Toda esta parte también comenta de cuáles han sido las dificultades. Por ejemplo, una de las dificultades que tiene, por ejemplo, para exportar México, por ejemplo, Pulparindos exporta pulparindos y dicen que el azúcar, los norteamericanos, es porque ya están hongueados, ¿no? Que tiene hongo y regresan todo el producto. O sea, no importa el costo que le genera a la empresa de la rosa, creo que es Pulparindo,
el envío, el transporte, el tiempo, los seguros, que hay, por ejemplo, ciertos camiones deben de tener cierto peso para poder ingresar a Estados Unidos, el embalaje, toda esta parte de venta, ¿no? Y además que a final de cuentas que probaron unos 10, 15 pulparindos, te regresan todo el producto, ¿no? Entonces, toda esa parte lo comenta ese documento que ustedes tienen en su plataforma y tiene que ver toda esta parte de cómo lo está viviendo la tecnología en cuanto a envío, información, comunicación, redes sociales, económico, financiero, los problemas ecológicos, el calentamiento global, esta desigualdad económica de desarrollo de democracia entre los diferentes países y además lo que pretende la Agenda 2030 y la Agenda 2050 es una, número uno de los pilares que estuve revisando y que más lo remarcan es eliminar el hambre, ¿no? Que los ciudadanos, no importa de qué país, que no pasen hambre. Entonces yo estaba revisando toda esta parte de la Agenda 2030 y además tiene que ver con toda esta parte de aspecto de cómo lo vive cada país. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, pues en México sí hay hambre, pero si nos comparamos con África, no tenemos tanta hambre. O sea, si hacemos una comparativa, y eso vamos a verlo en el PNUD. El PNUD y la OCDE son los que miden el índice de desarrollo humano y ahí tienen cifras, tienen métricas para medir esta parte de desarrollo y crecimiento por país. Sin en cambio, México solamente tiene un estado que envía antes de la Ciudad de México, que era el Distrito Federal, y el Distrito Federal que envía a nivel anual este índice de desarrollo. ¿Quién hace esa medición y esa métrica? Este, les iba a decir el INE, pero no, el INEGI. ¿Qué miden? Pues miden si tienen casa, si tienen pisos, si tienen baños, si tienen educación, qué tipo de lengua habla, qué nivel académico tienen los padres. Todo eso mide el índice de desarrollo humano. En sus inicios, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que medían era cuánto tiempo duraba un niño al nacer y qué tipo de enfermedades tenían, si sabía leer y escribir y ya. Pero en la medida que vamos avanzando al siglo XXI, toda esta parte de tendencia se va moviendo. ¿Por qué? Porque hay otros intereses, otros factores a medir y todo esta forma de entender y comprender un mundo globalizado. Antes de la globalización, para que también entendamos esta parte de tecnología, por ejemplo, cuando hablamos de tecnología, ahorita vamos a lo local. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando, ¿qué puedo mejorar, por ejemplo, en mis audífonos? Bueno, pues a lo mejor son camuflajeados, pero puedo mejorar que sean negros, que la diadema sea más angosta, que sean más acoginables, que abrace bien la oreja, no lo sé, algo que yo pueda mejorar. Porque en el documento que ustedes tienen dice que aquello que tú puedes mejorar, por ejemplo, hay un video en redes sociales que ahorita está corriendo del PET color verde y lo están haciendo hilo, se ve cómo lo hacen hilo, ese PET, lo cortan como de 2 milímetros, 3 milímetros de ancho, luego lo planchan y luego están haciendo las escobas del PET. Eso se llama tecnología. Aparte de tecnología se llama reciclado. Toda esta parte de desarrollo sustentable. Entonces, cuando estamos hablando también de tecnología, de los cambios tecnológicos, también tenemos que ver con biotecnología, con tecnologías de la información y del conocimiento, que son las TIC, las TAC y las TEP, a nivel educativo, y además esta superestructura de la economía, ¿cómo lo vivimos como nación? ¿Cuál es la economía? Por ejemplo, ahorita alguien me comentó, no, pues ya detuvieron a Caro Quintero y yo digo, bueno, algo debe estar pasando económicamente para que nos vendan esta parte mediática que detuvieron a Caro Quintero. No, algo está pasando. ¿Por qué? Porque el gobierno siempre cubre esta parte de algo está pasando y te voy a mandar un show para que, ahora sí como dijeran, ¿no? Vamos a darle circo y pan al mexicano para que lo tenga yo entretenido y no se queje.
por ejemplo, como cuando privatizaron el agua, nos dieron pan y circo de una situación, creo que fue el mundial, ¿no? Todos enfóquense en el mundial y nadie diga nada. Y solamente un municipio en Texcoco se amparó para que no privatizaran el agua. Y solamente es el único municipio. Pero de ahí en fuera, pues nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque estaban más enfocados en esta parte. Y creo que también aparte del mundial, pasaba otra cosa también como de la mano, ¿no? Entonces, esta parte de crecimiento, desarrollo en México, eh, si le preguntamos a un extranjero, va a decir, no, pues es que la realidad no se ve así tu país se ve que lo gobierna el narcotráfico, que realmente no hay gobernabilidad y te empiezan a decir el por qué, ¿no? Pero sin en cambio nosotros decimos, no, pues estamos bien, tenemos que comer, tenemos toda esta parte, pero por ejemplo, eh, la tortilla costaba entre 13 y 17 pesos, hoy el kilo está a 20 pesos. O sea, eso es parte de la economía, parte de la inflación, y tiene que ver con el desarrollo económico, estabilidad, sustentabilidad y toda esta parte de innovación tecnológica dentro de los servicios. ¿Qué servicios yo puedo recibir de tecnología? Bueno, que a lo mejor al inicio de la pandemia no se manejaban bien los planes, los programas, los softwares, pero sin en cambio nos vamos a adaptar. ¿Por qué? Porque el mexicano es fácil de adaptar. Ahora, en esta parte globalizadora les comentaba hace un momento que entraba anteriormente, venía de la mano con lo local. ¿Qué es lo local? ¿Cómo lo vive en tu municipio? Tu municipio afecta a la ciudad afecta al estado como región, no como estado de gobierno, no como estado. Y entonces, ese estado forman a cada estado que estamos conformados, forman la República Mexicana. La República Mexicana impacta a otros países de cualquier forma. Por ejemplo, yo conocí a un peruano que decía, no, es que los mexicanos son muy buenos. Y yo lo quedaba viendo y lo escuchaba y yo le decía, bueno, ¿por qué tú dices que somos buenos si no hacemos grandes cosas? Dice, no, fíjate que yo fui a Estados Unidos y dicen, haz una mexicanada, porque el mexicano es esta parte tecnológica que tenemos, que por ejemplo me decía, es que teníamos una máquina alemana y nadie la pudo hacer funcionar. Llegó un mexicano y nomás le clavó dos, tres cositas por aquí, agarró un alambre, un cacho de lámina, lo pegó y empezó a trabajar. Esto es una mexicanada, toda esta parte tecnológica que podemos usar de cosas simples y mejorarlo. Eso es lo que tiene el mexicano y según el peruano está, los mexicanos somos súper lo mejor, ¿no? Cuando que nosotros como mexicanos como que, sí, ok, vamos a llevarnos las tranquilas, ¿no? O sea, somos creativos, realmente el mexicano es creativo. Ahora, aquí entra la educación como cimiento básico de la innovación tecnológica. ¿Cómo vamos a crear estos estudiantes que tengan ese pensamiento creativo? Entra la imaginación, entra toda esta parte de saber ser, hacer de Jacques Delors, los cuatro pilares de la educación, entra toda esta parte de cómo lo estamos haciendo nosotros como nación en comparativa con otros. Y además, estos supuestos vienen objetivos que la verdad estamos restringidos en varias áreas. Por ejemplo, en el documento, si ustedes lo revisan, vienen 4 PDFs en su plataforma y revisaba toda esta parte de México, cómo lo vive, cómo lo hace. Y yo le decía, pues qué complicado lo tiene México, porque, por ejemplo, para exportar hay que tener cierta estructura, cierto peso y ciertas llantas. Entonces, cuando el producto llega al lado norte, tienen que cambiar, por ejemplo, las llantas, la caja, toda esa parte si no está regulado. Ese es un contratiempo. Luego el almacén, luego que te revisan, luego cuando llegan allá y te dicen, ay, siempre sabes que no me gustó, te lo regreso. Entonces, toda esta parte decía que son economías donde México no tiene ventaja, tiene desventaja, por ejemplo, con Taiwán, China, Alemania. O sea, dice que ellos ya son países donde ya están más regulados con la normatividad bien hecha y yo cuando lo leí, bueno, ¿y cuál es el problema, no?
Y en la parte de abajo donde ponen ahora sí las letritas, decía que tiene que ver con toda esta parte de desigualdad económica y también tiene que ver con el cambio de sexenio aquí en el país, dice, porque cada cambio de sexenio cambian todos los parámetros. Uno pudiera pensar que por el TLCAN debería de estar homogeneizado toda esta parte reguladora de exportar e importar productos, pero dice que no. Dice que cada sexenio viene cambiando, sin en cambio en otros países no cambia, sino nada más lo que cambia es la persona que va a gobernar y siguen y siguen, y si no funciona lo van retirando. Pero dice que aquí igual, ¿no? Como el sistema educativo, cada 6 años lo cambian. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propia forma de ser, pero si se apegaran, por ejemplo, en el 2020 se revisó un diseño curricular que nadie peló. Y en el 2030 está otro diseño curricular, igual que está en aplicación en escuelas piloto, igual que nadie hace caso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con toda esta parte de mejora. ¿Cómo yo puedo mejorar al mexicano? Ahora, más de una vez hemos escuchado, el gobierno mientras más sometido tengo al mexicano, pues es mejor, ¿no? Y escuchaba un politólogo, decía el politólogo, dice, mira, cuando tienes frente a una persona, estás frente a una persona, tú como político tienes a una persona pensante, es difícil moverla. Una persona pensante es, por ejemplo, alguien que tenga una licenciatura, una maestría, un doctorado. Dice, pero al que no tiene dinero, solo la convences con una despensa y ya. O sea, ni siquiera necesitas argumentarle. Solamente con que tenga para ese día o la semana, ya él es feliz con eso. Y con eso lo convences con el partido. Y yo sí le discutía, le decía, es que no creas tan, disculpen la expresión, tan estúpido al mexicano. O sea, realmente hay mexicanos que no tienen un nivel de conocimiento, pero por lo menos sí te pueden, refutar ideas. Solo que, así se lo comenté, ¿no? Y solo que tú como político buscas a los más tarugos. Y me dijo, por eso no me gusta razonar con personas que leen. Le dije, pues hasta, yo sí lo dije, ¿no? Hasta eres tonto porque tú te crees sabio entre los tontos, pero ponte con uno de tu igual a tu nivel de conocimiento y te vamos a dar vuelta, y no porque seamos más inteligentes, simplemente porque tú ya no te estás preparando, ya encontraste la manera de sacar dinero al país. Y no me dijo más, ¿no? Me dijo, mejor luego hablamos. Y le dije, no, pues cuando gustes, aquí estoy, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo en la forma de tu pensar. Y si tú me invitas a votar por mí, por ti, no votaría por ti. Eres una persona mediocre. Y ya no me dijo más, ¿no? Pero yo sí me molesté, ¿no? Porque dije, los mexicanos, aunque no tengamos conocimiento, pero somos seres pensantes, no unos grasos idiotas, ¿no? Y es toda esta parte. Y en sus documentos, ustedes si lo revisan y les da tiempo leer todo, de verdad toda esta parte de después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se vive, cómo se experimenta, porque después de la Segunda Guerra Mundial, déjenme decirles que fue como se creó la UNESCO, la OCDE, se creó el Índice de Desarrollo Humano, se crean varios organismos internacionales donde México participa y se empiezan a tener toda esta parte de estructura. Inclusive, no sé si a ustedes les comenté en la primera clase que hay uno que está ahí metido en la OCDE, en la UNESCO, que se apellida Mirta, y decía Mirta, para que esto funcione, tienes que cambiarle el pensamiento del que recibe dinero. ¿Por qué? Porque la economía que está usando Obrador tiene que ver con toda esta parte de economía internacional. Eso de las becas bienestar, esa palabra de bienestar no es de él, es un documento que si ustedes lo revisan en la OCDE o en la UNESCO, es una política pública de que todas las personas deben de estar bien, de que todos deben de comer, de que deba de existir equidad, igualdad, respeto, amor a tu semejante, pero no es algo de él. Eso es una política pública internacional. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial empieza toda esta parte de reestructuración económica en todos los países y tiene que ver con este modelo de importaciones. ¿Cómo lo viven? Cierren su micrófono, por favor. Y además tiene que ver con esta parte de infraestructura de mercados reales financieros que se refiere a centrales de distribución, vialidad, medios de comunicación, etcétera. Alguien comentó que en el sexenio de Enrique López, no, Enrique no, Enrique Peña Nieto, que él estaba haciendo toda esta parte de comunicación, pero era para que
se comunicaran mejor el narcotráfico. Y yo cuando escuché esa plática, yo decía, bueno, puede ser que sí, como puede ser que no, a mí no me consta. Pero dije, pues sí, pudiera ser que sí, porque México es un país de narcotráfico. Pero a final de cuentas, a la finalidad es que de alguna u otra forma se viene dando esta parte de desarrollo. Ahora, cuando estamos hablando de mercados reales, de distribución y vialidad y medios de comunicación, por ejemplo, ahorita creo que votaron la Cámara de Diputados en que van a quitar el horario de verano. Bueno, pues la base fundamental del horario de verano es la parte económica. ¿Por qué? Porque en la bolsa de valores, en Estados Unidos, que sigue habiendo esa parte de cambio de horario de verano y no creo que lo quiten ellos, cuando allá sean las 8 de la mañana para que entren en la bolsa de valores, aquí los mexicanos no van a entrar. Entonces, ¿qué tendrían que hacer los que trabajan? Pues levantarse a la hora que debe de ser y entrar a la bolsa de valores, porque si no, no van a estar, este intercambio de información a nivel internacional. No es tanto el horario de verano para que economicemos, no, es toda esta parte de comunicación con otros países, en qué horario se encuentran ellos funcionando y México a qué hora se empieza a despertar. Por eso es el horario de verano. Aunque yo dije, bueno, no sé si sepan todo esto de política internacional, del horario de verano, porque el horario de verano no se implementó por mejorar, que así no las vendieron, ¿eh? Que para que se ahorrara luz. No, es toda esta parte de política internacional, cómo se encuentra distribuida la economía y a qué hora se empiezan a funcionar los otros países y nosotros como México vamos funcionando 2, 3 horas mucho después que ellos. Por eso se implementa el horario de verano. No es por la parte económica que vas a ahorrar luz, no, es toda esta parte de comunicación en este punto, en esta parte que les presento, es esta parte de mercado real. El mercado real en Estados Unidos va a abrir 2 horas antes que nosotros y nosotros apenas vamos a estar despertando. Igual en China, igual en Taiwán, igual con los que tengamos comercio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues irnos de acuerdo a lo cómo se está moviendo el mundo, pero pues no sé qué piensan nuestros gobernantes, ¿no? Ahí sí viene toda esa parte de cómo lo viven. Otro de los puntos que también vamos a ver que el fomento al emprendurismo y su financiamiento, como lo comentábamos en las primeras clases, que las pequeñas y grandes empresas pues fomenten, ¿no? Esa parte de que apoyen al estudiante y se creen nuevas empresas, nuevos comercios. Ahora sí que el parteaguas es después de la pandemia y antes de la pandemia, ¿no? Ahora tenemos esta parte de clúster. ¿Qué son estos clústeres? Pues son empresas situadas en varios escalones de la cadena de valor, con empresas productoras de bienes y servicios y instituciones gubernamentales y no gubernamentales, universidades, para generar esta parte de desarrollo industrial y tecnológico. ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué podemos hacer nosotros como país, como nación, como escuela, como municipio? Toda esa parte viene y está en la política pública, ¿eh? Esto es de política pública. Y la educación no está exenta de esa política pública. La educación está metida en todo, literal en todo, en política, en salud, en bienes y servicios, todo está en la educación. ¿Por qué? Porque de alguna forma la educación viene moviendo todo a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora, también esta parte de vinculación a la pequeña y mediana empresa con las actividades de las grandes empresas, esa vinculación no se ha desarrollado como tal. Más ahorita, ¿no? Con la pandemia que muchas empresas se declararon en quiebra. Además, el mejoramiento de instituciones para promover la competencia y desarrollos de mercados completos, características no existentes en los países emergentes. ¿Y qué razón importante para que grandes sectores de la población no tengan acceso al empleo y al financiamiento? Esto de la competencia tiene que ver con toda esta parte de certificación. O sea, ¿cómo se están haciendo en otros países? ¿Y México qué es lo que está haciendo? ¿Qué estándares tiene de calidad de competencia, habilidades, desarrollo, crecimiento, conocimiento, mano de obra calificada y certificada? Entonces, política pública no es que esté muy ajena a la educación, no, realmente van de la mano, van unidas, no pueden ir separadas. No pueden ir
política pública aparte y educación aparte, no, van de la mano porque tiene que ver toda esta parte de cómo lo hace la universidad, qué tipo de egresados van a ser, por ejemplo, Unitec y UVM ya quitaron esta parte como, no sé si sigan evaluando por Ceneval, pero ya metieron materias para que los alumnos, cuando acaben su carrera, tengan una certificación. Es el S no sé qué número, pero los tiene. Y me tocó revisar toda esta parte de diseño curricular porque me tocó ver la materia de evaluación curricular y pues dije, vamos a ver cómo lo están haciendo otras universidades, ¿no? Y a mí me sorprendió, dije, qué padre, ¿no? Que ya estamos estandarizando esta parte de competencia, ¿no? Entonces, la política pública también se preocupa que los estudiantes que estén o los egresados ya estén, ya tengan la mano, pero no ahora nada más el conocimiento, no nada más ahora el título, no nada más ahora que digan que lo saben hacer porque el título lo dice, no, que realmente tenga un documento más aparte del título, una certificación donde ellos digan, lo sé hacer y estoy calificado y estoy certificado. Además, eso también tiene que ver con política internacional, porque ¿cuáles son los estándares que se mueven? O sea, eso es internacional, ya no es a nivel nacional. Entonces, es importante que como egresados de la maestría, ustedes si toman alguna clase o si dan clases, pues tengan esta parte de enfoque de cómo lo tengo que hacer, cuáles son los resultados que se esperan. Y estos documentos que ustedes tienen es de antes de López Obrador, o sea, las ideas están bien, el detalle es cómo se está dando seguimiento a todo esto. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, por adelantado las nuevas tecnologías de la producción, la comunicación, la penetración de mercados nacionales e internacionales. Por ejemplo, toda esta parte de qué se puede mejorar, en qué podemos mejorar, cómo lo vamos a hacer, pero con lo que tú tienes. O sea, ser eficiente y ser eficaz. No, ahora sí, no nada más ser eficiente, pertinente, relevante, eficaz y también de calidad en la educación, sino también cómo lo van a hacer ellos. De calidad, tienen que ser eficientes, pertinentes, eficaces, teniendo las competencias, y cuando hablamos de competencias estamos hablando de certificaciones. Ya no nomás antes del 2015 se hablaba de toda esta parte de habilidades y competencias, solo se hablaba, se aplicaba. Pero otra cosa era aplicarlo y otra cosa era ver al estudiante que lo desarrollara. Y ya con las certificaciones, porque ahorita en política pública, aquí comentan esta parte de competencias, dice que ya deben de salir con la mano de obra certificada, ya no nomás titulados, ya te están pidiendo una certificación a nivel nacional o inclusive, ¿no? Si deseas viajar al extranjero a nivel internacional. Entonces, esos estándares es lo que se está moviendo ahorita. También tiene que ver con este desarrollo social regional equitativo donde la economía es distribuida. Y aquí entra esta parte, por ejemplo, soy asesora de tesis y, ay no, me hizo súper enojar el compañero. Un maestro le dijo a mis alumnos que tenían que tardarse aproximadamente 2 años para hacer la tesis. Y lo quedé viendo, en mi cabeza pasó todo un amplio repertorio de palabrotas marca Acme, porque yo dije, ¿cómo se le ocurre compararse con una escuela privada si él egresó de una escuela de gobierno? O sea, no hay, a eso se llama equidad, porque en las escuelas públicas se tardan más y porque las escuelas privadas se tardan menos, porque los de escuelas privadas pagaron, las públicas no, y te la van a hacer de emoción las veces que quieran ellas, pero eso es pública. Privado te puedes tardar máximo un año y eso ya es muchísimo para presentar una tesis. ¿Por qué? Porque es pública, tú estás pagando por ese servicio. A eso se llama equitativo regional. Y yo nomás lo quedé viendo así con, no, hombre, se me fue todo el amplio repertorio y dije, con razón mis alumnos están como están, ¿no? Como para qué, si no, no, o sea, toda esta parte, estuve a punto de decirle al maestro mire maestro, si no sabe, usted está hablando a partir de su experiencia, pero si hablamos a partir de mi experiencia, hice mi tesis
Y luego en maestría, aquí en Onalian, mejoré mi tesis. Y ahí está la tesis. ¿Por qué? Porque eso puede hacerse y te puedes llevar tu tesis al doctorado y sigues mejorando. Y es una investigación longitudinal, pero tiene que ver con toda esta parte de igualdad regional. No puede competir las mismas situaciones en una escuela de gobierno y una escuela privada, porque la privada está pagando por los servicios. Y yo le dije, nomás le moví la cabeza y nomás le dije, mire, no le voy a decir nada porque ya me habían hecho enojar en mi grupo por todo lo que me dijeron. Y nomás lo quedé viendo, le moví la cabeza y nomás le dije hasta luego, ¿no? Yo estaba muy molesta. ¿Por qué? Porque viene toda esta parte de cómo lo vive uno y cómo lo vive otro. No se viven igual, créanme que no. De hecho, yo hice un trabajo de investigación de comparativa. Yo daba clases en VM en un bachillerato y luego iba al CONALEP y la misma actividad que yo ponía en el CONALEP lo tenían que hacer entre 10 para que lo pudieran hacer y en VM lo hacían entre 2 y en menos de 30 minutos. En el CONALEP se llevaban a hacer la actividad hasta 1 hora porque no encontraban el cómo hacerlo, el cómo pensar, el estar pensando de cómo diseñarlo, cómo crearlo, cómo desarrollarlo. Esa parte de desigualdad de economía tiene que ver con toda esta parte de política pública, tiene que ver con la educación. Aquí sí, y mis estudiantes de CONALEP me decían, maestro, es que usted nos exige. Y les dije, es que lo que yo les enseño a ustedes, se los enseño en VM, y ellos se tardan un día para procesar la información y ustedes se tardan 3 clases. Y yo necesito que se apliquen porque ustedes son inteligentes, capaces y los motivaba, ¿no? Pero aún así sí se ve el cambio económico que sí va a afectar, obviamente que sí. También tiene que ver con esta parte de oportunidades de empleo. Por ejemplo, eh, después de que egresan, se hace un campo de registro y empiezas a hacer encuestas de salida. Y esas encuestas de salida, lo que le preguntan al egresado es, ¿trabajas en lo que estudias? ¿Trabajas? ¿O de qué estás? Más de una vez, más de uno ha contestado que mejor anda en un Uber porque no encuentra trabajo y lo que encuentran le pagan muy poco, ¿no? Toda esta parte de generar nuevos empleos, esta es en el punto 1 o en el punto 2 donde veíamos que hay que promover esta parte de crear, de innovar, de mejorar, de crear nuevas empresas. Y entonces esa parte de falta de apoyo por parte de todas las partes involucradas, o inclusive, ¿no? A veces sí tienen el apoyo, pero el desinterés de los egresados es más. Ahora, también esta parte de fortalecimiento de la educación en todos sus niveles, así como la educación continua. No crean que México está haciendo estos cambios educativos porque él quiere, no, se viene moviendo con toda la política internacional que México tiene que entregar resultados en la Agenda 2030. Por eso se vienen haciendo todos estos tipos de movimientos. No crean que porque quiere el gobierno, no. Tampoco nos regresaron al aula porque México quería, sino porque UNESCO hace las recomendaciones a nivel internacional a todos los países que se tenían que regresar al aula, sí o sí, a pesar de la pandemia. ¿Por qué? Porque la UNESCO en noviembre del 2021 decía que el impacto educativo, si seguíamos en aislamiento, iba a haber como un hoyo de vacío entre 2021 al 2025, esos años que se iba a detener el conocimiento y que pudieran avanzar otra vez, iba a ser imposible. Entonces, se hacía esa recomendación que regresaran al aula para que no tuvieran esta parte de rezago educativo. No es que el gobierno nos quisiera regresar, no, realmente no. Ahora, también el Banco Mundial dice que tiene que ver con estos ámbitos de su definición entre el Estado y el mercado, que son necesarios tener esta parte de cómo las leyes, las normas, qué nos va a regular, esta parte de cómo vamos a mejorar y desarrollar tecnología, fomentar los mercados completos competitivos que respondan a los emprendedores y además crear esta parte de empleo. No, siempre lo que se está buscando es que se cree esta parte en qué te podemos emplear, dónde te podemos ubicar. Por ejemplo, siempre les digo, bueno, de cualquier materia que me toque dar clase, les pregunto, ¿de qué piensas trabajar? No lo sé. ¿Y por qué estás estudiando? Porque me manda mi papá. Le digo, ¿por qué no te vas a vender ropa o algo así? Ay, no. O sea,
yo digo, bueno, ¿cómo estás pensando como universitario si no eres responsable de tu propia vida, ¿no? O sea, digo, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y lo digo como personas, como docentes, como padres, como hijos, como todos los involucrados. También tiene que ver con estas políticas públicas, como lo comentábamos al inicio, en esta parte globalizadora, ¿cómo lo están haciendo otros países y cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cuáles son los nuevos enfoques que van a llegar? ¿Cuáles son los programas de desarrollo? ¿Qué nos genera esta parte de estándares internacionales? ¿Cómo lo estamos haciendo bien los bienes y servicios extranjeros? ¿Cómo lo hacen ellos y cómo lo estamos haciendo nosotros en comparativa? Toda esta parte la tenemos que revisar para que veamos qué podemos mejorar. Además, elaborar políticas públicas es complicado llegar a acuerdos. Además, apegado al desarrollo tecnológico que propicia el desarrollo, eso es más complicado porque el nuevo gobierno dice que como para qué le apuesta a la inversión del conocimiento, ¿no? Pero realmente es lo que va a dar estabilidad económica, esta parte de propuestas de conocimiento, de mejora continua, de cómo se están haciendo en comparativa con otros países, qué me puedo llevar, qué puedo desechar, qué puedo mejorar. Toda esta parte es un bagaje cultural a nivel globalizador donde México está inmerso sí o sí. No sé cuál, ahora sí sea la tendencia de este gobierno. No me he puesto a revisar esa parte de política de cómo lo vive el gobierno, porque digo, a final de cuentas no falta mucho para que salga y además toda esta parte de movimiento político que ahorita en los diferentes estados se va a mover, todo se va a mover. También tiene que ver con toda esta parte de economías emergentes, que por lo regular estas economías emergentes los tienen los países tercermundistas como México y además con una visión a largo plazo. Ajá, y tienen que ver con acuerdos, demandas, nuevas satisfacciones de la ciudadanía en un contexto mundial. Por ejemplo, lo más disponible en calidad de factores de producción. Ahora ya no nomás es calidad a nivel nacional. Si yo quiero exportar, tiene que ser una calidad a nivel internacional hacia el país que va a viajar mi producto. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace en el 2020 creo que no permitieron que entrara el aguacate a Estados Unidos? Y yo les decía, bueno, ¿por qué les genera tanto problema dejar entrar? Bueno, pues tiene toda esta parte que ver con política externa y tiene que ver con los productos que se están haciendo en Estados Unidos. Y además, el solo hecho de que no se nos permita es como, ¿por qué no? Como, ¿por qué si tenemos un tratado de libre comercio? Y nosotros como mexicanos sí lo respetamos y ellos como estadounidenses, ¿no? Entonces, aquí sí entra esta parte globalizadora que entra la competitividad y nosotros pudiéramos pensar que nosotros como mexicanos eh, debiésemos ser el primer país en producir maíz, pero no, el primer lugar lo tiene Estados Unidos, ya ni siquiera es México. Aunque México quisiera lograr eso, tendríamos que meterle bastante dinero al campo que el mexicano lo quiera hacer, ¿no? Eso es otro, que el mexicano lo quiera hacer. Esa parte de producción de maíz. Ahora, también en la economía globalizadora presente, tiene esta parte de contribuir a las economías emergentes para que se sobrepongan en sus problemas socioeconómicos tradicionales. ¿Cómo lo hacen esto? Bueno, pues la UNESCO lanza partidas económicas para países, por ejemplo, cuando fue el tsunami, la UNESCO manda esa partida para todos los que vivieron el tsunami. Por ejemplo, así manda partidas para situaciones muy complejas que realmente requieren el apoyo de la UNESCO y la UNESCO brinda ese, esa economía. Pero a Mirta también lo decía, bueno, mientras solventan y luego, ¿qué más se va a hacer? O sea, Mirta siempre dice, sí, pero aparte de que tú le des dinero, ¿qué más se puede hacer como tú como organismo y ellos como que reciben el dinero? Entonces, ¿qué implicaba? Pues aquellas cosas que podemos mejorar, reacondicionar su uso, reciclar, descubrir nuevas aplicaciones de desarrollo sustentables, de recursos no incorporados a la producción, es lo que se está moviendo hoy. Entonces, entre más nos vamos acercando al 2030, más vamos a escuchar este tipo de comentarios. También conforme a la tecnología debe de asignar nuevos recursos,
nuevas metodologías, nuevos procesos al desarrollo de nuevos productos y satisfactores para el consumo. Realmente lo que busca es conservar el medio ambiente, tener salud, eliminar el hambre, incrementar la calidad educativa, o sea, eso es lo que se busca. Lograrlo, pues tendríamos que estar de acuerdo a nivel internacional, todos de acuerdo. Eh, ¿Por qué? Porque yo tengo que crear universitarios donde se puedan meter. Ahora, otro detalle que tenemos es que nosotros no tenemos movilidad curricular. ¿Qué es la movilidad curricular? Tiene que ver con toda esta parte de que tu título sea aceptado en otros países. Y a veces no pasa eso porque en Latinoamérica no hay esa parte de movilidad curricular a diferencia de Europa. Entonces, cuando nosotros queremos que se vayan a participar, muchas veces les cuesta trabajo por esta parte de la movilidad curricular y aunque tú tengas esta parte de desarrollo tecnológico, cambio, innovación, ciencia y tecnología, lo que tú puedas crear en otro país no te lo permiten o te lo permitan, pero te dicen, bueno, pero tienes que cursar un año aquí de esta licenciatura o maestría porque tu maestría no es compatible con la mía. No le queda otra más que estudiarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque Latinoamérica no tiene esa parte de movilidad curricular como lo tiene en Europa. Entonces, eso también va a generar eh, ciertos retrasos. Ahora, aquí también tiene este enfoque clásico del keynesianismo con varias ventajas congruentes en políticas científicas. Y número uno, tiene que ver con el desarrollo económico y el cambio tecnológico, porque acuérdense que todo va cambiando, va innovándose, va mejorándose. También tiene que ver con estas políticas públicas de desarrollo tecnológico y tiene que ver con esta parte de cómo lo vive cada país y cómo lo está haciendo cada país. Y además, factores de producción de capital, o sea, no nada más es producir, sino el capital y el trabajo que tiene que ver con los recursos naturales y que su uso sea el más adecuado. Por ejemplo, si soy una empresa textilera y tengo que usar agua, entonces lo más adecuado que ahorita en temporada de lluvia es que yo recicle el agua de lluvia, por ejemplo. Y además, pasar por ese proceso de saneamiento del agua para cuando llegue a las aguas negras no contamine y estas aguas negras que van a ser desechadas al mar sigan sin contaminar. Entonces, ¿qué depende toda esta parte de desarrollo de producción, pero también de desarrollo sustentable? O sea, ¿qué podemos hacer para evitar que contaminemos más nuestro planeta, ¿no? Y además, es requisito indispensable invertir en el desarrollo tecnológico, ajá, incluyendo las economías emergentes a nivel Latinoamérica y impulsar el crecimiento de estrategias. ¿Cómo? Dotando de incentivos fiscales a las empresas. Aunque hoy aquí en México pues no se está dando esos incentivos fiscales, ¿no? Ok, ahora les voy a compartir otra parte de la información que tengo. Ya casi acabamos, chicos, ya casi. Ajá. Ok, miren, este es el Focus 2030, esta plataforma. Cada país tiene como que su propia página 2030 de la Agenda 2030. Y además en esta plataforma, que no es la oficial, pero te muestran los diferentes videos de las diferentes naciones, cómo lo va haciendo cada país. Esto es en cuanto la Agenda 2030 a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, en este de Beijing hablan de la igualdad de género. Aquí lo que se trata es un nuevo camino para los diferentes gobernantes. O sea, cada gobierno, o más bien cada país o cada estado, mejor dicho, va a tener su propia forma de ser. Ahora, en la Agenda 2030, antes del sexenio, no tenía esta imagen, tenía Agenda 2030 y no se llamaba Pacto Global, se llamaba Agenda 2030. Ha ido evolucionando. Ajá. Ahorita el encuentro sostenible empresarial se vivió en Tijuana y tiene que ver con toda esta parte de cómo se vive. Ahorita están convocando a empresas, a mujeres emprendedoras
para que se registren y participen en esta Agenda 2030. Si alguien tiene una empresa y se quiere registrar, lo pueden hacer en esta plataforma. Y además, también ya está el documento de empresas mexicanas para la Agenda 2030 en la década de la acción. Aquí sí te puedes registrar para que lo puedas descargar. Y además tiene que ver con toda esta parte de plataforma. Este video yo lo empecé a ver, está largo en lo personal, pero me gusta el contenido que tiene y te dice cómo lo está haciendo México, en cuántas reuniones han hecho y qué avances han tenido. Ahora, vamos a ver esta parte de agenda internacional con toda esta parte que, número uno, como lo comentamos, se adopta en el 2015. Su objetivo es erradicar la pobreza en todas formas y dimensiones. Tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas y 232 indicadores. Ajá. Interdependencia de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, social, economía y ambiental. Y el mandato de no dejar a nadie atrás. Eso lo van a ver en el documento que también viene, es el último documento que viene en su plataforma. Además, tiene que ver con toda esta forma de cómo se está implementando y el objetivo. Número uno es fin a la pobreza, lo que quieren evitar. Después quieren que hambre cero, salud y bienestar. Toda esta parte lo quieren erradicar. Aquí cada país, si ustedes lo revisan, cada país va a tener su propia característica. En este caso, Enrique Peña Nieto, que fue el que declaró el cumplimiento en el 2015 para la Agenda 2030, eh, él comentaba que todos los actores debemos estar involucrados. Si ustedes pueden revisar el video, la verdad está largo, lo quieren ver, lo pueden revisar. Y ustedes van a ver por qué se está moviendo esta política pública de que no vamos a reprobar, de que tenemos calidad educativa, vamos a ver por qué se incluye en toda esta parte de diferentes necesidades en los estudiantes y de todos modos están en ese grupo. Toda esta parte va a estar. Ahora, esta Agenda 2030, en el 2012, en la Conferencia del Río, en el grupo de trabajo se empieza a armar en el 2012 y el panel alto de personas eminentes participa en EPEC y en el 2013, 13 reuniones intergubernamentales que aquí en América Latina se llevó a cabo en Chile y además en el 2013-2014 se hace esta parte de consultas. En la página que aparecía aquí en el Pacto Mundial se llamaba la Agenda 2030 y donde tú participabas en una encuesta y contestabas, ¿no? Y además esta aprobación de la Agenda 2030 fue aprobada en el 2015 con la adopción de la Agenda 2030. Por eso, después de 2015 aquí en México, se habla de derechos humanos, igualdad, equidad de género, más sobre calidad educativa e inclusión educativa, porque México no nada más participa en esa agenda, crea esos rubros y aparte dice que nosotros somos un país sostenible, donde todo lo reciclamos. Y yo decía, ay, lo dice nada más porque veo unos pepenadores ahí sacando, pero vamos a ver las encuestas, la realidad de cómo se está midiendo toda esta parte. También tenemos esta parte de perspectiva de inclusión social y económica, donde nadie vamos a dejar atrás, y también tiene que ver con esta parte de desigualdad económica. Entonces, no estamos cubriendo toda esa parte. Lo que sí estamos cubriendo es, por ejemplo, aquí lo dice, derechos a los migrantes en su contribución al desarrollo, igualdad general como factor transversal en el desarrollo, sociedades pacíficas, conservación de la biodiversidad y combate al cambio climático, y además el Estado de Derecho, países de renta a media. Además, posiciones grupales, por eso hoy los gobiernos pasan a la gente a que van a hacer su marcha y bueno, pues mandan a la gente porque somos un gobierno abierto. Nosotros cooperamos y este consenso se llevó en Monterrey y acompañamiento en Perú, Guatemala y Colombia. Cada ellos tiene su propia plataforma de la Agenda 2030 de cómo lo va viviendo. Cada país lo tiene solo para que ustedes lo visualicen, lo contemplen y que realmente en el 2015 se crea y además de eso, en su documento que ustedes tienen les dice cómo lo van a hacer. Bueno, hasta 2018.
de ahí ya no aparece. Y lo que yo encontré, estaba yo buscando información sobre de ello y estaba yo buscando esta Agenda 2030. Este documento, si quieren, se lo subo a la plataforma con todo gusto, porque me puse a buscar toda esta parte de cómo lo hace. Este es el mensaje igual que lanza México, lo tienen ustedes en ese documento. Esta es la parte resumida. Y además, esta parte de que la Agenda 2030, lo que busca en la Agenda 2030 en México es no dejar nadie atrás. O sea, eso es lo que busca México, porque es lo que nos falta cumplir, la universalidad de todos los países, no es competencia, alianza multisectorial, la integralidad, la interdependencia y la indivisibilidad del desarrollo sostenible. ¿Cuál es esa? La social, la económica y la ambiental. O sea, no se pueden dividir. Y además con ello, ¿qué se pretende? Pues se pretende que la puesta en marcha, como lo vimos ahorita en el video, que fue revisado el 6 de julio del 2022, este video, y la verdad ahí se reunieron varias empresas donde se comentó el avance de la Agenda 2030 y cómo lo está viviendo cada uno. No sé si estuvo involucrado el gobierno federal. Está interesante el video, la verdad, ha cambiado toda esta plataforma y además toda esta parte de cómo lo vive México, ¿no? Y cómo lo estamos experimentando. Ahora, los nuevos estándares, quiero que entiendan estos, que te está pidiendo de política pública es que, número uno, que tu empresa tenga derechos humanos, que tu empresa tenga estándares laborales, que tu empresa gestione el medio ambiente y que sea una empresa anticorrupción. Esos son los 4 estándares que ahorita se están midiendo a nivel internacional en la Agenda 2030 y la Agenda 2050. ¿Quién ya tiene avances en la Agenda 2050? Pues lo tiene España y los países europeos. No encontré nada a nivel Latinoamérica, ni siquiera Estados Unidos. Encontré algo que me pudiera arrojar información si tenemos algo de la Agenda 2050, ¿no? Bueno, pues les dejo de compartir. Por favor, les solicito que hagan su evaluación docente porque son ustedes como 25 alumnos y nadie la ha hecho. Así que por favor. Ya si me evalúan bien o me evalúan mal, ya eso es otro rollo. Lo que les pido es que me evalúen y ya. Si lo hacen bien o lo hacen mal, eso no me va a generar conflicto. Si lo hice mal, pues me van a decir ahí qué hice mal, ¿no? Y si lo hice bien, también me van a ir a también me van a decir qué puedo mejorar, ¿no? Y además, que hagan sus actividades. Si por alguna razón no has podido entrar, por favor, ponte en contacto con el coordinador Santa María. Ya les mandé un correo con su número de teléfono, ya les envié por correo la imagen de cómo hacer la evaluación docente, que si no te puedes todavía poner al corriente con la actividad rezagada. Yo no me opongo, yo hablé hoy con el coordinador para que les diera oportunidad y ustedes pudieran entregar su actividad y no paguen solo por pagar, sino que evalúen su materia y la pasen bien, ¿vale? ¿Dudas, comentarios? ¿Nada? Yo, maestra. Dígame. Gracias. Sí, maestra, de acuerdo con todo lo que comentaba, justamente también le comparto que a nivel del tema de vinculación, el fin de semana, además de hacer la tarea, presentar el examen, estaba por impartir una capacitación y en aras de actualizar la información, indirectamente me topé con el tema de la Agenda 2030 por lo siguiente, porque justamente también se contempla a nivel de la UNESCO, pues la estandarización, maestra, de las competencias. Como estoy en esta área de especialidad, entonces ya pude articular y darle sentido el tema de cómo mana de la UNESCO, cómo baja todo el tema de política en materia educativa a partir del enfoque por competencias. Entonces, parece incluso que ahorita que el documento que expuso parece que fue también el que vi y también lo repasé por lo mismo, porque en el tema de la Agenda 2030 pienso que no va a haber una actividad en la que no nos vayamos a encontrar
con el sector económico, con el sector productivo, con el sector educativo, etcétera, ¿no? Entonces, pues coincidimos en ese sentido, maestra, por el tema de la materia y por el tema de competencias laborales, que actualicé un curso y que ahorita estoy impartiendo justamente a unas autoridades de aquí del municipio en el Estado de México. Entonces, lo que estaba comentando me llevó a reflexionar que el tema de la vinculación no es fortuito, no es azaroso, tiene una razón de ser, tiene todo un sentido, que impacta y toca al tema educativo y al tema laboral. Y en el tema laboral, justamente México tiene desde el 95, desde la firma del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos, Canadá, en la década de los 90, justamente ahí está ya inserto, ya contemplado el tema de brindar capacitación para el trabajo. Y por eso México tiene esta misión de cumplir esa tarea a partir del conocer del Consejo Nacional de Normalización, y lo que se impacta, y creo que es un gran logro de México, es que el certificado como un documento oficial con validez oficial tiene equivalencia a créditos académicos. Cada certificado tiene 36 créditos académicos que tarde o temprano los puede acumular, porque son acumulativos por cada certificado, los puede acumular para concluir grados académicos. Entonces, tiene equivalencia a créditos académicos. Entonces, creo que en el tema de vinculación, que es el motivo de nuestra materia, nada es fortuito, todo está establecido, todo está articulado, todo está contemplado, pero como bien comentaba, el que el gobierno lo aterrice de una manera, el gobierno desde el punto de vista educativo lo aterrice de una manera a como lo aterrice el sector privado, educativo, de la línea por el lado privado, pues tiene un poco de diferencia, pero al final de cuentas, si bien es cierto, lo está cumpliendo la educación privada, tarde o temprano la educación pública lo tiene que reflejar en sus programas de preparar a la población con habilidades o competencias laborales certificadas antes de que se vayan al mercado laboral. Entonces, hay una razón de ser que no está tan difundida, no está tan permeada, donde nos toca de esta trinchera de las competencias laborales, pero una cosa, yo concluyo una cosa, es real, es correcto que tenemos que sumar, contribuir a aspectos de equidad, aspectos de la mejora en el perfil curricular, en el perfil de las personas, pues para que tengan mejores condiciones de movilidad o de empleabilidad, maestra. Y eso ya estamos hablando de equidad, estamos hablando de igualdad, ¿no? Considero que si bien es cierto, la pandemia abrió o generó una brecha mayor, el que lo tengamos presente, que los actores que estamos del lado del gobierno, del lado de la educación, del lado del gobierno o iniciativa privada en todos los sectores, que mientras estemos conscientes de esta importancia, pues no podemos cerrar los ojos y tenemos una tareotota, maestra, que cumplir. Muchas gracias por permitirme la contribución y el comentario. Gracias, maestra Marta. Pero aparte de eso, la Agenda 2030 va a estar en todo, ¿eh? Política pública, Ujú, política nacional, política internacional, en educación, en la salud, en esta parte de programas, gestión de programas, que hambre cero, que los desayunadores, que en el DIF, todo eso va a estar en la política internacional de la Agenda 2030. Vayan, en lo que vayan, en la medida de sus posibilidades, vayan buscando la información 2050, porque esta va a ser revisada en el ujú. 2050. Y si quieren estar actualizados sobre educación, tienen que estar revisando cómo lo están haciendo los otros países, porque aunque no lo crean, yo me puse a ver por cada estado cómo lo está haciendo y qué cumplimiento tiene que hacer. ¿Por qué? Porque se supone que yo soy la docente y yo tengo que saber más que ustedes, y por ejemplo, la UNAM me exige a mí que yo tengo que saber de todos los planes y programas desde cero, que dice él que la fase 0 a 3, de la 3 a la 6, de la 6 a los 12, de la que se divide en tres fases, luego de la secundaria, luego el bachillerato. Tengo que saber de todos los diseños. Y yo, nomás yo quedaba yo viendo al rector así con cara de,
pues ha de creer que no hago nada, ¿no? Y el examen se trató del diseño curricular y yo decía, no, pues esto está, yo la verdad sí hice trampa. Abrí el examen y empecé a captura, 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 captura y captura y empecé a buscar las respuestas en todos los documentos porque son documentos que todavía ni Ujú. siquiera le has enviado a los docentes porque de eso se trata la capacitación de la UNAM, que nosotros de la UNAM vamos a ir a capacitar a nivel nacional todo sobre el diseño curricular. Si yo no sé de competencias, si yo no sé de estándares, si yo no sé de política internacional, de política pública, si yo no sé cómo se están creando los diseños, los perfiles, los diseños curriculares, entonces voy a ir así como tuerta, A ¿no? ciegas. Coja, Ujú. manca. Entonces, maestro, los invito a que sumen, a que hagas a un mexicano pensante, creativo, innovador, donde cree dinero. A mí no me preocupa, ya no me preocupa el lado emocional, ¿no? Me preocupa es qué tipo de mexicano estás creando tú. ¿Estás creando un mexicano para cuando tú cubres tu pensión exista el dinero? Porque acuérdense, ahí se las deja de tarea, que las Afores se crearon porque tomaron las pensiones de los mexicanos porque no había dinero en el país. Si no crean mexicanos de mover, yo no creo que, yo hace no mucho que vi en las redes sociales, se cae un tipo y dicen un médico, yo soy influencer, yo soy mindfulness, yo soy coaching, y yo dije, bueno, ¿y el médico? Se murió el tipo. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones como que les da miedo asumir riesgos y todo lo quieren rápido, a prisa, y yo digo, bueno, pues no hay ningún problema que sea rápido y a prisa, pero que sea bien, ¿no? Bien hecho, con esa Ujú. calidad que debe de tener la educación. Entonces, se los llevan de tarea, hagan su evaluación, por favor, se los pido. No me dejen como oso ahí esperando a que me digan, maestra, su grupo no ha evaluado. Digo, ya si me evalúan bien o me evalúan mal, eso ya es otro rollo, pero hagan su evaluación, por favor. Sí, Bueno, pues, maestra. ¿algún comentario Sí, más? no. María Rubí, dime, te escucho. Maestra, buenas noches. Sí, bueno, mire, yo me siento un poquito confundida porque esta semana tenemos entrega de actividad y por ahí nos están pidiendo un cuadro comparativo donde nos pide identificar los elementos de un modelo de vinculación y comparar algunos modelos de vinculación de dos universidades nacionales y dos internacionales, pero la verdad me siento un poco confundida justamente cómo se aterrizaría lo que nos están pidiendo. No sé por dónde iniciar. Si Ok, me pudiera apoyar, por favor. perfecto. Ok. Ñam, 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 ñam. Bien, vas a buscar vinculación, educativa, Unitec, y te va a aparecer. Bueno, vamos a hacerla más. Punto ISSN. Ok. Ok, y el anuncios actual del modelo. Centro de vinculación Unitec Laboral, aquí está. Está en ISU. Puedes meter vinculación educativa. Vamos a ver cómo lo está haciendo la UNAM. Aquí está, 3 ejes de investigación. No, no es investigación. Aquí está, currículum, formación y vinculación de la educación superior. Aquí está la vinculación como instrumento de imagen. Tendrías que revisar vinculación educativa, esfuerzos y acciones, la vinculación en el ámbito científico. Y para la internacional lo puedes buscar así, vinculación educativa en universidades internacionales. Ah, ¿y saben cuál? Pueden ver también la UTEL. Ah, bueno, aquí está una. Tendrías que buscar una universidad internacional. Por ejemplo, vamos a ver la UTEL porque es una universidad internacional. Vamos a ver cómo lo hace la UTEL.
Tendrías que buscar su misión, su visión, su política. Aquí está la vinculación entre la universidad y la industria, prácticas del tutor, la importancia de la vinculación en contextos UTEL, maestría en línea. Ese ya lo leímos. Vamos a ver qué dice boletín técnico. Creo esto viene en su plataforma, creo, creo que sí viene. Un poco de historia, te habla de la vinculación, la perspectiva mexicana, objetivo de la vinculación. Creo que este documento ya lo tienen ahí. Maestra, hay una pregunta también aprovechando la intervención de la compañera. Ajá. Me estaba dando cuenta que mucha bibliografía ya es muy de muchos años atrás. O sea, también no hay mucha bibliografía actualizada por las referencias que nos ponen de lecturas. Pero fíjense que yo estaba viendo su materia, una universidades argentinas, vamos a ver las argentinas. Estaba yo viendo su materia y ya le bajaron mucho el nivel. Les quitaron un libro que estaba muy bueno. La educación superior universitaria. Mira, aquí está uno de Argentina. ¿La Rioja es de Argentina? No sabía yo. Puede ser una española. Ajá, pueden buscar. Aquí están 10 revistas de la universidad. Y ya nada más busca la información y vas llenando tu cuadrito de lo que te pide de qué es la vinculación. Por ejemplo, vinculación en servicio social, en con qué empresa se vincula la Salle, la Unitec, por ejemplo, con qué vinculación hace con el gobierno, con las empresas. Toda esa parte lo contemplas. Aunque no he visto su tarea, vamos a ver su tarea para ver de qué habla para quitarnos de errores. ¿En qué unidad viene su tarea? En la Debe de 4. En la 4. en la 4. Vamos a ver. Tarea. Dice, proyecto integrador objetivo, identifica los modelos de vinculación mediante el reconocimiento que emplean algunas universidades. Actividad. Después de revisar el material de esta sesión, solicitamos un cuadro comparativo. A ver, vamos a ver el contexto. Dice online alias. Vamos a ver. Este documento está muy completo, ¿eh? Y creo que este tema ya hasta se los di. Voy adelantada, Grisel. Incubadoras. También tienes que ver esta parte de incubadoras, de cómo generan, Emprendimiento. ajá, de emprendimiento. Alumnos, sí, bueno, aquí no sé qué les pide, pero su Justo en actividad. esa parte es donde viene, perdón, en esta Universidad de Colima Aquí viene viene esto de la vinculación. Entonces, ah, mi duda era, por ejemplo, ahí en esta universidad estaban marcando 4 aspectos en cuanto a la vinculación. Mi duda va referida a eso, por ejemplo, que si yo elijo alguna universidad y si encuentro solo vinculación en tales aspectos, es lo que tengo que mencionar en el archivo o como tal tengo que desarrollar, como dice, misión y todo así. Sí, tienes que armar toda esa parte porque para que se pueda entender, tú puedas, más bien eres tú. Cómo tú puedas entender la vinculación tiene que ver con esta parte de cómo lo está haciendo el otro. Ajá. Y puedes entrar al Cibu, es una plataforma. Y van a ver que el Cibu no ha tenido mucha mejora. Así lo buscas como Cibu Anuyes y te aparece. Aquí está el portal. Tú puedes ir a este portal y te aparece. ¿Qué es la vinculación? eh, el contexto, los antecedentes, los beneficios, los productos. Bueno, ese del hosting es lo que está en la web. Ajá.
Esto lo vamos a ver, por ejemplo, aquí ya lo tienes más claro en el CIBU. Formación profesional, la UNAM lo tiene, el TEC de Monterrey lo tiene, la Salle lo tiene, VM lo tiene, investigación y desarrollo tecnológico, todos estos apartados los puedes ir revisando, prácticas escolares lo tiene, investigación básica, diagnóstico lo tienen, servicios, elaboración de planes de desarrollo, lo tienen, no lo tienen. Los puntitos que vienen aquí adentro, eso es lo que puedes revisar o puedes armar tu parte de conocimiento. Quiero ampliar esto y no me deja. Espérenme. Yo soy más aferrada que él. Ok, dice transferencia de tecnología. Tiene la UNAM, lo tiene la Salle, lo tiene la VM. Diseño de software de servicios artísticos y culturales. Todos eso lo tienen las universidades. Eventos culturales, cursos, diplomados, seminarios, talleres, taller, capacitación. Puedes hablar del Politécnico, de la UNAM, que casi por lo regular todos estos lo tienen esas universidades para que no te compliques. Puedes meter este cuadro, pero ir desglosando cuadro por cuadro. Ajá. ¿La UNAM tiene prácticas escolares? Sí, no. ¿Qué hace? Estadísticas técnicas, ¿lo tiene? Pues sí deben de tener estadísticas sí o sí, porque si no, entonces, ¿cómo miden la mejora continua de la calidad educativa? Prácticas profesionales, ¿lo tiene la UNAM y el Politécnico? Sí. Residencias también las tienen. Becas de las empresas para la formación profesional o investigación. Ah, eso sí no lo sé, pero yo creo que sí lo han de tener. No he investigado ese rubro. Entonces, te apoyas aquí en el CIBU y ya puedes armar este cuadro comparativo, lo giras de forma horizontal y metes en esta parte de aquí, metes las universidades, pero ya lo giras, y ya nada más mete las 4 universidades, una universidad, 2 universidades, 3 universidades, 4 universidades, y ya vas abriendo esos parámetros. A lo mejor habrá universidades que no lo tengan, pues solo escribes, no lo tiene, no lo desarrolla. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? Ah, sí, no, ya con ese cuadro ya está perfecto porque realmente sería como la base guía e ir identificando justamente, buscar, ¿no? Indagar si están vinculados en esos rubros. Entonces pudieran ser a lo mejor H's o especificar si lo tiene, no lo tiene, estaría claro. Ok. ¿Alguna otra duda Perfecto. más, compañeritos? Muchísimas gracias. Pregúntenme, están en su tiempo. Ahora, para que les baje su nivel de Turnitin, metan una introducción argumentada, una conclusión argumentada, porque a lo mejor se eleva. No me encimen su trabajo con la actividad pasada porque se va a elevar bastante el Turnitin. Solo envíenme el cuadro comparativo, introducción y conclusión, argumentado, citado y referenciado y ya. Entre menos elevado porcentaje tengan, es mucho mejor porque así no me generan a mí conflictos. De todos modos, yo hablé con el coordinador. Si yo te comento, mejora y habla, comuníquete con el coordinador Santa María. Yo hablé con él y ya les va a permitir el acceso y puedan mejorar su calificación, porque lo que se pretende es que mejore. ¿Ok? Por favor. Ya, y hagan la evaluación docente. Bueno, Sí, pues maestra. les deseo excelente noche, descansen y échenle ganas a todo lo que tengan que echarle ganas.